Estamos estudiando entonces primera Tesalonicenses. La semana pasada vimos el versículo 14, ya como está allí, y hoy vamos a estudiar el versículo número 15. Pero vamos a leer los dos versículos para tener el contexto, ya seguir ahí con los versículos. Entonces, primera Tesalonicenses, capítulo número 2, y versículo número 14 y 15. ¿Lo tiene ahí? Leemos todos juntos. 1, 2, 3. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaba en Judea, pues habéis padecido de lo que cuenta las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, lo cual mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y nos agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Bien, ahí tenemos entonces, ¿no? La semana pasada, recuerda usted que estuvimos viendo aquello, ¿no? Del cual Pablo les decía a ellos que eran de persecuciones, que eran hacer igual que los de la provincia de Judea, que habían recibido persecuciones primero, ¿ya? Y tenemos allí una de las marcas de ser cristiano era en ese entonces el sufrir, cosa que hoy día tal vez nosotros no lo hacemos, ¿no? O sufrimos de otra manera, pero no como sufrían en ese entonces los creyentes o otros creyentes en otros lugares donde el evangelio es perseguido, ¿ya? Y hoy vamos a ver el número 15, ¿ya? El número 15, el cual dice lo siguiente: los cuales mataron al Señor Jesús. Y ahí vamos a ir avanzando, ¿ya? Pablo, sin lugar a duda, consoló a la iglesia de Tesalónica, a los cristianos que estaban siendo atribulados allí con la persecución por seguir a Cristo, y diciéndole las siguientes palabras. En el fondo le estaba consolando, diciéndole: no solamente ustedes han sufrido o están sufriendo por seguir a Cristo, sino que hay otros más que han sufrido. En primer lugar les pone allí, ¿no es cierto?, les dice: los cuales, ¿qué cosa? Mataron al Señor Jesús. O sea, nuestro propio Señor Jesucristo sufrió en carne propia por ser cristiano, por enseñar, ¿ya? Enfrentó también persecución por traer a las personas esperanza, por traer a las personas vida, por traer a las personas sanidad, por traer a las personas una certeza de la esperanza de vida, ¿no es cierto? Y él, pese a que le entregó todo lo mejor y todo lo correcto y todo lo bueno, aún él mismo sufrió persecución. Entonces ahí Pablo le está comparando, ¿no? Le está diciendo: hermanos de Tesalónica, ustedes ahora están sufriendo, pero recuerden que nuestro propio Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, lo maltrataron, ¿ya? Maltrataron a nuestro Señor, lo golpearon, lo insultaron y un sinnúmero de cosas hicieron porque Él enseñaba el amor. Miren, si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, ahí en su Biblia, Hechos capítulo 2 y versículo número 22 y 23, dice de la siguiente manera. Ahí cuando está la venida, nosotros una vez que Cristo ascendió a los cielos, después de 45 días de haber ascendido, el Espíritu Santo dijo: vamos, el Señor le ordenó algo, júntense, ¿no es cierto? Y ahí están los cristianos todos juntos, y pasó esto que está acá, donde está el primer sermón que Pablo les predica, ¿no es cierto?, a todos los creyentes que estaban allí, incluyendo también a los judíos que estaban allí infiltrados, ¿no es cierto?, para poder perseguirlos. Hechos capítulo 2, ya ahí estamos. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros como las maravillas
prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Califica, ¿no? Cosas que hizo Cristo y todas buenas, que venían de parte de quién? De Dios. Dice, como vosotros mismos sabéis, a este, ¿a quién? A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y ¿qué cosa? Matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Entonces ahí vemos, ¿no? Que aún sea nuestro propio Señor Jesucristo, Pablo le estaba diciendo ahí a la iglesia de Tesalónica, le llevaron hasta la muerte por enseñar la verdad, por enseñar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué les espera a ustedes? Iglesia de Tesalónica, le decía Pablo. Y no solo eso, ¿no? Ahí les decía también, y a sus propios profetas, o sea, no se conformaron con eso, ¿ya? Sino que también mataron a quién? A sus propios profetas antes de que Cristo haya venido a la tierra. Antes, miren, me faltó una cita, ahí vamos a 1 Corintios, capítulo 15, ¿ya? 1 Corintios, capítulo 15, que dice, versículo número 1 al 4, además os declaro, hermanos, Pablo acá no habla con la iglesia de Corintios, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a nuestros pecados, conforme a las Escrituras, enseñándoles, ¿no, Pablo? Que Cristo había sido muerto por cada uno de nosotros y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces a este Cristo, como ya lo viendo, el cual mataron porque él predicaba cambios de vida, predicaba la vida eterna, predicaba y hablaba del amor de Dios. Si a él lo mataron, ¿qué nos espera a nosotros, no? Que nos persigan. Si aún ustedes mismos, ahí es donde continuamos, ¿no? Pablo les dice, ustedes, ¿no es cierto? O su antepasado, mataron a sus propios profetas, los apedrearon, los maltrataron, hasta llevarlos a la muerte por predicar la palabra de Dios. No son ustedes entonces los únicos que hoy están sufriendo. Sufrió Cristo, sufrieron los profetas también. Algunos ejemplos, miren, vamos al capítulo 7 de Hechos, ahí en su Biblia, versículo 51 y el 53. Dice, miren, acá hablando, ¿recuerda usted la lectura que tuvimos la semana pasada? Que hablamos, ¿no es cierto?, de Esteban. Sí. Acá hay unas palabras de Esteban también dentro del texto que no leímos la semana pasada, pero sí lo vamos a leer ahora, que dice, hablando de Esteban, que dice ahí a todas las personas que te están escuchando, ¿no? Duros de servicio, o sea, duros de cabeza, es lo que le están diciendo. Palabras fuertes, ¿no? No sé si yo me atrevería a, cuando esté predicando a las personas, ¿no?, a la iglesia o a personas incrédulas, duros de servir, entiendan, Cristo les ama. No sé si lo diría eso. Pero Esteban acá tenía la autoridad, ¿no? Y les decía ahí a las personas que lo estaban escuchando, duros de servir e incircuncisos de corazones y de oído. ¿Por qué? Porque no podían entender la verdad de Dios. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, ustedes no son mejores que sus padres, porque no han entendido realmente el amor de Dios, les decía. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Nos damos cuenta? Aquellos profetas hablan del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuántos profetas hubieron que hablaron de cosas que iban a venir, pero siempre hablaban que iba a venir el Mesías?
que iba a venir un Mesías a salvarle, que iba a venir un Mesías a rescatarle, a reinar sobre ellos. Y eso es lo que está explicando acá Esteban, ¿no? Y ustedes mataron, dicen, vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Nos damos cuenta? O sea, la vida del creyente no es color de rosa, como dicen, ¿no? Es una vida de sufrimiento. Es una vida que va en contra de la corriente. Y hoy en día nosotros como creyentes vamos también en contra de la corriente. Y como vamos en contra de la corriente, nos vamos a encontrar con piedras, con olas más fuertes también que nos van a querer suceder. No sé si usted ha dado alguna vez algún río en contra de la corriente. O en el mismo mar. La corriente viene a sacar, ¿no? Si uno va en contra, ¿es fácil o difícil? Es difícil, ¿no? Y nos avanza mucho. Al menos que no tenga un equipo especializado para nadar, ¿no? Pero en el fondo es así. El cristiano está en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque lo que dice la corriente o la mayoría de las personas no es lo verdadero, no es lo correcto. Y por eso mataron a los profetas porque iban en contra de la corriente. Mataron a Jesucristo porque iba en contra de la corriente. Mataron a Esteban porque iba en contra de la corriente. Y cada vez van a maltratar y van a matar y van a querer encarcelar a los que están en contra de la corriente. Hoy en día vivimos un movimiento súper fuerte, un movimiento en todo ámbito de cosas que no son para nada cercanos a lo que la Escritura nos enseña. Y ahí están los cristianos, nadando en contra de esta corriente igual. Pero debemos ser cristianos valientes, que a pesar de que estemos en contra de la corriente, hablar la verdad de Dios, no quedarnos callados. Todos los profetas hablaron, Cristo habló, Esteban habló, Pablo habló, y no se quedó callado, porque tenían convicciones claras en sus corazones de que lo que ellos creían era verdad. Si yo me callo, es porque tal vez no tengo convicciones tan claras. Pero si yo hablo, porque tengo convicciones claras de la Escritura y quién es Dios en mi vida, sabiendo que ellos están mal. Miren qué decía Esteban ahí entonces. Ustedes mataron, dice, a los profetas, a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, ahora se cumplió lo que decían los profetas. Ustedes mataron y entregaron a Jesús. Y el 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. O sea, no la cumplieron, no la hicieron. Miren, vamos al libro de Mateo, capítulo 23. Mateo 23 y el versículo 37, hablando de nuestro Señor Jesucristo también ahí en vida, viendo ahí a Jerusalén, ¿no es cierto? Ahí arriba en el monte y mirando hacia Jerusalén, todo el valle que estaba allí, y decía él: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sal, y no quisiste? Cristo tenía conciencia ya, ¿no? De que había maltratado, matado a todos los profetas. Por eso Pablo que dice, el cual mataron al Señor Jesucristo, y no tan solo se conformaron con eso, sino que también a sus propios profetas, por enseñar, por predicar la verdad. ¿Qué otra cosa? Miren, dice el versículo: y a nosotros nos expulsaron. O sea, Pablo se mete dentro de este grupo de personas que sufren, ¿no es cierto?, por predicar el Evangelio. Los profetas, por un lado, que fueron los primeros, cuando vino Cristo, que siguió, y ahora ellos como apóstoles, ¿no? Y ahora también dice, a nosotros nos expulsaron, ¿ya? Nos echaron. Y no nos echaron diciendo, ya, a ver, cállese para allá. Váyase para otro lado, no.
sino que con violencia. ¿Ah? Hoy en día pasa algo muy similar a aquellos valientes tal vez que se ponen a predicar la verdad bíblica y van en contra de la corriente de este mundo. Nos van a hacer callar, pero no a calles, sino con violencia. Con violencia. Yo no he ido, pero me gustaría ir para ver si aún pasa o no. O sea, si aún lo hacen. Recuerdo hace muchos años atrás, bueno, no sé hasta cuándo, espero que sigan haciendo, no sé, pero en el Paseo Humado, en la Plaza de Armas, se paran muchos predicadores a hablar la palabra de Dios. Yo no sé si hoy, en los tiempos que vivimos, tal vez lo sigan haciendo, no sé, porque no he ido. Y no sé qué ataque pueden recibir, insultos, garabatos, o cállense, tal cual, no sé. Pero esos son signos también de persecución. Tal vez yo o usted no ha sufrido ninguno de este tipo de ataques. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor porque estamos callados. Porque no estamos predicando, no estamos enseñando la verdad bíblica. Porque no estamos hablando de la verdad de Dios. Y por eso Pablo le dice, persiguieron a Cristo, a los profetas y a nosotros también. Nos expulsaron, nos echaron por predicar la palabra de Dios. Hechos capítulo 12. Miren. Hechos capítulo 12. Dice el versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para que maltratajes. Nos damos cuenta, Herodes que estaba ahí a cargo, ¿no? Algunos de la iglesia, de los hermanos, lo echó ahí a la cárcel. ¿Para qué? Para tenerlo ahí callado en la boca. Aparte de eso, no, para maltratarles. Ya dice, y mató a espada Jacobo, hermano de Juan. Imagínense, lo mató por predicar el evangelio. Dice el 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿nos damos cuenta? La oposición. La oposición está allí, y cuando se hace lo que ellos quieren, se agrada. Pero cuando no se hace lo que ellos quieren, ¿qué hacen? Atacan. ¿Ya? Dice, procedió a prender también a quién? A Pablo, a tomar a Pablo preso, ¿no? Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Cómo? Pedro, no Pablo, Pedro. Ah, Pedro, perdón, dije Pablo. Ya, como estaba hablando con Pablo, no. Pedro, perdón, sí. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Imagínense, 4 por 4, ¿cuánto es? 16 soldados a cargo de uno. Dice, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, miren qué bello, hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa es la otra parte, ¿no? Está en un mundo de oposición. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Orar, orar y orar. ¿Para qué? Para que el Señor pueda cubrir, proteger a los predicadores, a los que enseñan la palabra de Dios, a la oposición. Ese es el sentido, ese es el contexto acá. ¿No? Orar por aquellos hombres valientes, mujeres valientes, que salen y predican la palabra de Dios, aún pese, sabiendo lo que les puede suceder, porque van en contra de la corriente. Miren, avancemos al capítulo 14 de Hechos, versículo 8. Aquí estamos hablando de Pablo ahora. 14, 8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado,
dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y ¿qué hizo? Anduvo. Un milagro, ¿no? Hizo ahí Pablo, un milagro y en vista de mucha gente. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. ¿Por qué? Porque este pueblo era idólatra, tenía otros conocimientos, otros pensamientos, y pensaban que Pablo era un dios, ¿no? Porque hizo ese milagro. Y como Pablo les dio a entender que no era Dios y que él venía de parte de Dios para hablar la verdad, ¿qué pasó con él? Versículo 12. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. Imagínense, hasta hoy en día está eso, ¿no? Está esa ideología. Dice, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, ya estaba ahí en el templo, que adoraban a Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque pensaban que Pablo era un dios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Idolatría, ¿no? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Imagínense ustedes en esta posición, ustedes allí, ¿no? Ustedes siendo Pedro, o yo siendo Pedro, o Bernabé. Al hombre le gusta recibir gloria, ¿sí? Le gusta recibir que lo aplaudan, que hablen bien de él, que lo ensalcen, ¿no es cierto? Que es lo que estaban haciendo acá estos hombres con Pablo y Bernabé. Pero ellos dijeron: no, ¿qué están haciendo? Y rajando la escritura, ¿no? No es correcto lo que ustedes están haciendo. Porque nosotros hemos venido a hablar de Dios, y Él es el que debe llevar la gloria y la honra. Y ahí ya fueron en contra de la corriente, ¿no? Porque estos hombres querían hacer 16, miren. Y en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y los de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado, ¿cómo cambia el hombre, no? De la idolatría, o sea, del amor al odio. Le apedrearon, dice, a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, imagínense hasta cuándo le pegaron, o sea, hasta dejarlo inconsciente. Ellos pensaban que había muerto. Pero rodeándole, los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Vamos a allá? Por predicar el evangelio, toda la oposición que se reprodujo hasta incluso casi le mataron. Pero no se conformó él podría haber quedado ahí un mes con licencia, no porque estoy aquí por el mundo, no. ¿Qué dice? Él siguió predicando y hablando y evangelizando, porque era lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Y miren, con todo esto, ¿no? Lo que pasó en Tesalónica, ahora lo vemos aquí en el capítulo
17, ¿ya? Del Hechos, versículo 6, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Este fue el último versículo que yo leí la semana pasada, pero ahora vamos a continuar con esta historia, ¿no? Dice que estos que trastornan al mundo entero están aquí también con nosotros. ¿Qué pasó? Versículo 7: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Imagínense, César dio un decreto, ¿no? Yo soy el único rey. Y los apóstoles, sabiendo la verdad, ellos no hicieron lo que César dijo. No se sometieron a él, y está bien, porque el único rey y el único Dios es nuestro Señor. César quería ser adorado como Dios, por eso como rey. Hoy en día, ¿no? Tenemos un número de cosas que el mundo en Chile nos está diciendo, y los gobernantes nos están diciendo, y nos hacen creer esto. Hubo una polémica de una semana, tal vez usted lo escuchó, lo vio, no sé. Un diputado, otro diputado que es mujer, o sea, se cree mujer, pero es hombre, en el fondo, ¿ya? Que le dijo, este diputado le dijo a él, porque no es ella, le dijo a él: tú, ¿qué hablas del aborto si jamás podrás quedar embarazada? Tú nunca vas a tener tu periodo menstrual. Y que es verdad. Pero ¿qué pasó? Todos le atacaron. Le atacaron. Y ese es el mundo que hoy día estamos viviendo. Por decir una verdad, lo atacan. Y a nosotros los creyentes, por decir la verdad, y que debemos decirla siempre, la verdad bíblica de Dios, nos van a atacar también. Y acá, por decir la verdad, ¿no es cierto?, y hacer la verdad, lo que decía acá Pablo, ¿qué hicieron? Lo atacaron, ¿no? Miren lo que dice el versículo 8: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza, Jasón y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Imagínense, acá tenemos un Pablo, ¿eh? Aquí está. Tenemos nosotros. Ay, ¿por qué me hizo eso? Ahí. Soy yo, no ahí sí. Miren, ahí está el tercero que se dice. Ya, aquí pasó todo el trabajo que estamos leyendo ahora en la iglesia de Tesalónica, y los hermanos cuando soltaron, ¿no es cierto?, a ellos los enviaron acá, ahí está Berea, que se ve cerca, ¿ya? Pero no es tan cerca, lo enviaron ahí a Berea, ¿ya?, para que estuviera a salvo, ¿ya? Son unos cuantos kilómetros, y dice ahí la palabra del Señor, miren: y estos de Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque eran más nobles, y lo que debemos hacer siempre nosotros, pues recibieron la palabra con toda solicitud. La recibieron, oh wow, palabra de Dios acá, pero no se quedaron allí nomás. ¿Qué hacían ellos? Miren, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ellos analizaban y veían si lo que se les estaba enseñando era correcto o no. Una actitud que debiéramos tomar siempre nosotros. Versículo 12: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a los multitudes. Estos judíos eran harto pesados. Nos damos cuenta. Escucharon, supieron: no, Pablo se fue a Berea, está predicando allá y ha ganado a muchos cristianos. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos y alborotemos la ciudad, hagamos otra revuelta, persigámoslo. Y ahí seguían persiguiendo. Por eso Pablo acá
En el versículo 2 les dice, y a nosotros nos expulsaron. ¿Dónde iba Pablo? Llegaba al mundo judío y lo expulsaban, lo echaban por predicar la palabra de Dios. 14 y 15. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Vimos en el mapa, no, Berea estaba más cerca del mar, por eso le era más fácil, ¿no? Le enviaron, dice, al mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen salir. Entonces ahí tenemos, hermanos queridos, cómo por ser creyente, por predicar la verdad y predicar el Evangelio, los profetas fueron perseguidos, Cristo fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos y los cristianos han sido perseguidos. Y vamos a seguir siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la corriente. Ahora, el cristiano puede quedarse en contra de la corriente o ir a favor de la corriente. Pero debemos saber que en uno y en el otro lado que nosotros queramos estar, van a haber consecuencias. Una consecuencia a favor de Dios y otra en contra de Dios. Pero cada uno tenemos que elegir. ¿Y qué pasa con esto? Miren, dice la otra parte, y no agrada a Dios. Sin lugar a dudas no agrada a Dios. Piensan que hacen estas personas lo correcto y jamás van a llegar a agradar a Dios. El mundo en general piensa que hoy está haciendo todo lo que está haciendo, que es correcto. Y todo le ponemos título en base al nombre del amor. Es correcto, pero no agrada a Dios. Todo lo que agrada a Dios está estipulado aquí en la Escritura, en la palabra de Dios, y ella es la que marca nuestra norma de fe y de práctica. Hechos 26, vamos allá. Versículos 9 al 11. Miren, Pablo, ¿no? Hablando aquí, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Pablo en su tiempo, antes de convertirse, también era perseguidor de la iglesia. Y perseguía a la iglesia. Y dice el 10, lo cual también dice en Jerusalén: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, o sea, consistía en matarlos. 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Nos damos cuenta cómo era Pablo? Era de los mismos que ahora él se veía y que lo estaban persiguiendo a él por predicar la verdad. Versículo 24, saltemos al versículo 24, que es el mismo capítulo 26. Miren, diciendo él estas cosas, Pablo, ¿no? Porque ahora está ante Agripa, el rey Agripa, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué? Porque Pablo le predicó todo el evangelio y le predicó que él antes era perseguidor de la iglesia y que después se le apareció Cristo en el camino de Damasco, ¿no es cierto? Le está predicando todo eso. Y una vez que le dice eso, ya aquí le contestan a él, ¿no? Le dice: Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. O sea, estoy muy cuerdo, sé lo que estoy diciendo. 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso
que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en alguna rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y miren, Pablo, ¿cómo le contesta, no? Yo sé que crees. Yo sé que tú crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Ven? El Evangelio va a ayudar a las personas más incrédulas y van a escuchar. Y Pablo responde: no, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Lo encontraron sin culpa, porque era así. Entonces, ellos, para sacarse ese problema que hicieron, el 32, y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Ya? Y ahí usted lee toda la historia y lo envía, ¿no es cierto?, a César. Y la última parte del versículo dice: y se opone a todos los hombres. En el contexto entonces del versículo, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. El hombre en sí no ha cambiado. Sigue siendo igual su manera de ser, su conducta en cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque tristemente no tiene a Dios. Pero cuando viene Dios a nuestras vidas, como vino a Pablo, Dios nos hace cambiar 100%. Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, llegó a ser ahora un amador de la iglesia. Y los mismos amigos y compañeros que tenían empezaron a perseguirle a él por ser creyente. Pero él cayó, no. Él siguió hablando y hablando y enseñando la palabra de Dios. Estamos, hermanos queridos, en un mundo que va en contra de la corriente de la palabra del Señor, de la Escritura. Se opone totalmente a la Escritura, todo lo que es el mundo, y la corriente de este mundo está haciendo. ¿Qué haremos nosotros? ¿Seguiremos firmes en nuestras convicciones? ¿Seguiremos firmes en lo que hemos creído y hablando de la palabra de Dios? ¿O ellos nos van a enmudecer y vamos a quedar, como decía, ¿no? Y digo siempre, cristianos no conocidos o no identificados? ¿O seremos cristianos? Sabiendo que podríamos pagar un precio por ser creyentes y ir en contra de la corriente. Como mucho en la historia lo han hecho. Tal vez nosotros podemos ser uno más, o tal vez no. Pero lo importante, hermanos queridos, seamos uno más o no, es que nuestras convicciones sigan firmes y que no callemos y que sigamos hablando y predicando la palabra de Dios. Oramos. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos y le damos gracias. Gracias porque nos permite, Señor, tener tu palabra, porque ella nos habla, Señor, de nuestras vidas y nos anima a poder seguir adelante. Pese a que tenemos oposición y que tus profetas tuvieron oposición, que tu Hijo mismo tuvo oposición, que aún los apóstoles tuvieron oposición, aún nosotros también hoy, en este siglo XXI, también podemos tener oposiciones. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos fuertes, vitales, cristianos con convicciones firmes en
tu palabra y que ella, Señor amado, haga su obra en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, y guíanos y ayúdanos a poder seguir adelante, hablando y predicando y enseñando tu palabra. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar ahora a un momento también